empieza. Bueno, reseña de pensar la arquitectura de Peter Zumthor. Entonces, en la primera parte del texto, una intuición de las cosas, Peter Zumthor hace una comparación entre la arquitectura y muchas corrientes artísticas, como la música, la pintura o las artes plásticas. Y también habla mucho de la manera en que la arquitectura se puede referir a las emociones y las cosas que se han vivido. Entonces da ejemplos como Richard Serra, que es un artista plástico que hace esculturas de hierro, donde se refiere a que cada objeto de la arquitectura debe tener coherencia con los demás aspectos, o sea, el volumen debe tener coherencia entre todo. Y así diferentes artistas, y se refiere mucho a las cosas que ha vivido. Bueno, en De las pasiones a las cosas, Peter Zumthor habla de que él no es un arquitecto que busque la arquitectura por medio de un punto teórico, sino que más bien lo define como algo que se vive, digamos, la arquitectura no es una teoría, sino es algo que desempeña una función y lo importante de esta es la función. También habla de que, asimismo como en la primera parte, habla de que se debe vivir la arquitectura, entonces él, si necesita un proyecto, crear un proyecto, lo que hace es buscar en lugares a los que ha ido, situaciones que ha vivido, que le hacen experimentar lo que él quiere que ese edificio, la función que él quiere que ese edificio tenga. Habla también de la belleza y en la belleza dice que la belleza también es algo que se vive, que un arquitecto primero debe vivir y experimentar el sentimiento para poder realizar los trabajos. Dice que un estudiante de arquitectura de los primeros semestres lo que ya ha vivido en la arquitectura y no, o sea, ya tiene un inicio en la arquitectura porque siempre ha vivido en ella, pero ahora debe como teorizar. Da muchos ejemplos sobre las experiencias que vive y cómo él la relaciona con su proyectación y al final dice que sobre todo la arquitectura debe como vivirse como tal para poder realizarse. Y en general el texto de Sumter es muy interesante porque, digamos, en la vida académica lo que se enseña mucho es que basemos la arquitectura en los pensamientos de otros o en cosas que ya se han hecho, y él habla mucho de desarrollar la arquitectura a partir de su propia experiencia, de espacios en los que ha estado, de cosas que ha visto, de sentimientos que ha tenido en diferentes momentos de su vida. Asimismo, él dice que, pues así como uno debe vivir la arquitectura, él se remite a muchos ejemplos que tiene, como que ha experimentado, para así como ponerlos en práctica en las otras proyecciones. Entonces nos enseña un poco a dejar de pensar tanto como en la teoría, en cómo debe ser y en qué función debe cumplir, sino en vivir las cosas y tomarlas como ejemplo para proyectar otras cosas. Ya, listo, póngale pausa.